Dios les bendiga, buenos días, reciban saludos de su familia extendida en Rosarito. Les mandan todos saludos y esperemos que pronto algún día podamos venir y visitarlos, quizás no con toda la iglesia, pero con una parte para poder convivir. Amén. Amén. Hoy estaremos hablando acerca de un tema que es muy querido por el pastor Alejandro y es el tema de la gracia. Y lo que vamos a mirar en cuanto a la gracia es la gracia de ayer, de hoy y de mañana. Porque la gracia de Dios no cambia, la gracia de Dios es para siempre. Y es lo que tú y yo hemos recibido. Comentaba Alejandro que es solo por gracia lo que somos hoy, ¿sí? Y antes de entrar en el tema de la gracia, quiero hablar un poquito, añadir un poquito a lo que estaba compartiendo Alejandro, de la cobertura. Porque el Señor sigue cubriendo la iglesia, sí, Él sigue en control. Esta es la iglesia de Cristo Jesús, ¿amén? Pero necesitan entender algo, que hay muy pocas iglesias que enseñan la palabra de Dios. La mayoría de las iglesias en México están de un lado o de otro, pero los dos lados son extremos. México necesita iglesias balanceadas de acuerdo a la palabra de Dios. Y este es el corazón de Alejandro. Entonces cuando él escucha de Capilla Calvario, de Calvary Chapel, y que ese es el corazón de Calvary Chapel, dice, hey, yo de aquí soy. Y Dios de alguna manera nos conectó y aquí estamos hoy. Por eso estamos aquí. Vamos a estar esta mañana en Efesios capítulo 2, si me acompañas en tu Biblia por favor. Y vamos a estar hablando acerca de la gracia de Dios. Les comentaba que la gracia de Dios es algo que todos hemos recibido. La única razón por cual tú y yo estamos aquí es por la gracia de Dios. Y podemos ver hoy como cristianos la gracia de Dios o cómo vive un cristiano, especialmente los domingos. Porque si ustedes recuerdan aquellos tiempos antes de Cristo, ¿qué estaban haciendo un domingo en la mañana? No contesten en voz alta, ya sabemos, ¿sí? Pero gracias a Dios por su gracia, aquí estamos hoy. ¿Quién iba a pensar que un día se iban a levantar el domingo en la mañana emocionados para ir y alabar a Dios? Pero aquí estamos. ¿Sabes? Hay tantas personas allá afuera que no están aquí. Están ocupados con tantas otras cosas que en verdad no importan. Pero ustedes decidieron esta mañana de venir a la casa de Dios para alabar a Dios. Y es por su gracia. Amén. La gracia de Dios, ¿sabes? Es gratis para nosotros, pero alguien pagó el precio. ¿Sí? Me recuerda esto, la historia de un niño que venía de la escuela con sus compañeros. Venía de la escuela y salió una serpiente por ahí. Y el niño, para presumir de que él era fuerte y macho, va y agarra a la serpiente. Y la serpiente le muerde. Y que se echa a correr el niño a su casa llorando de que ya se iba a morir. Y sale el papá a su encuentro y dice, ¿qué tienes, hijo? Papá, ya me voy a morir. Espérate, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? Y es que ya me voy a morir. ¿Pero por qué? Es que me picó una serpiente. Y el papá se queda asustado. ¿Y ahora? Y pues le pregunta el papá por fin, hijo, ¿cobra? Le contesta el hijo, no, papá, fue gratis. Gratis para nosotros, pero alguien pagó el precio. ¿Sí? Así que estaremos mirando 4 puntos en esta mañana. El primero de ellos es quién éramos antes. ¿Sí? Después veremos quiénes somos y quiénes seremos, y luego lo que nos toca a nosotros, nuestra responsabilidad. Así que el primer punto es quién éramos. La gracia de Dios antes. ¿Quién éramos? Efesios capítulo 2. Vamos a leer verso 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, Dios, y pedimos, Señor, que en esta mañana hables a cada uno de nuestros corazones, Señor. Padre, que podamos ser edificados y que tú seas exaltado, Señor. Te damos gracias y ponemos el tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.
Así que aquí estamos leyendo lo que nosotros éramos antes de Cristo, ¿sí? Y lo primero que miramos es que estábamos muertos. Ahora, no habla de una muerte física, sino que está hablando de una muerte espiritual. Antes de Cristo nosotros estábamos muertos, y cuando nos ponemos a considerar nuestra vida antes de Cristo, podemos estar de acuerdo de que nuestra vida pues en verdad no era vida, ¿sí o no? Las cosas que hacíamos en aquel entonces no tenían sentido, no tenían significado, no tenían valor, pero ahora la vida que vivimos es mucho más diferente, ¿sí o no? Sí. Entonces la vida que antes vivíamos en verdad no estábamos viviendo, estábamos muertos. Y es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos. Y es muy claro en decirle a los hermanos, así anduvieron ustedes antes. Curiosamente, en el capítulo 1, Pablo le habla a los hermanos animándoles, recordándoles la bendición y las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Y después, para iniciar el capítulo 2, les dice, pero antes ustedes estaban muertos, recuérdenlo. ¿Sabes? Es bueno recordar atrás nuestras vidas antes de Cristo. No para deprimirnos, no para quedarnos ahí llorando y pobre de mí, pero para que podamos ver y valorar la vida que hoy tenemos, ¿sí? Al estar examinando nuestra vida pasada, al estar examinando cómo estábamos muertos antes, lo que estamos haciendo, estamos tendiendo ese material negro que ustedes ven en la joyería, ¿cómo se llama? Terciopelo, ¿sí? Y ponen ese material, ese terciopelo negro, para que pueda deslumbrar o pueda brillar más las joyas sobre ese material, ¿sí? Los diamantes y todo. Entonces, de cierta forma, es igual con nosotros. Cuando podemos mirar atrás, nuestra vida horrible, fea, estamos tendiendo ese material para que podamos ver la joya de nuestra salvación y poder valorarla mejor, ¿sí? Para ustedes que son cristianos y que ya tienen tiempo en el Señor, es muy fácil olvidar la gran bendición que tenemos en el Señor. Pero cuando tomamos un tiempo para recordar atrás cómo era nuestra vida, podemos decir, Señor, gracias. Gracias por haberme salvado. Gracias por haberme amado, Señor. Y es lo que está pasando aquí. Estamos mirando lo que éramos antes para que de esta manera podamos dar gracias al Señor por nuestra salvación y la gracia que ha derramado sobre nosotros. Otra cosa que miramos aquí es que antes del Señor estábamos bajo el control del enemigo, ¿sí? Nosotros estábamos bajo el control del enemigo, y es lo que vemos hoy en día allá afuera con la gente. A veces cometemos nosotros el error como cristianos de creer que ellos actúen como cristianos cuando no lo son, ¿sí? Están siendo gobernados por el enemigo, por Satanás, por los demonios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿sí? Así estábamos nosotros antes, manipulados por el enemigo. Es quien controlaba nuestras vidas. Ahora miramos aquí que se hace una distinción entre dos grupos de personas. Los dos grupos de personas son estas: aquellos que son hijos de Dios y aquellos que no son hijos de Dios. Si no hay nada en medio, o eres o no eres. ¿Cuántos aquí son? Amén. Y si dices, pues no estoy seguro, quizás no lo eres, ¿sí? Aquel que es hijo de Dios va a saber que es un hijo de Dios. Y es muy claro aquí la distinción: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sí, eso ahí está: o eres hijo de Dios o eres hijo de desobediencia. También en este verso solo recuerda algo que Pablo toca más adelante, que viene siendo la guerra espiritual. En Efesios 6:12 leemos esto. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? Hermanos, así como Dios existe, también existe Satanás.
¿sí? La buena noticia para nosotros como cristianos es de que Satanás, los demonios no tienen ningún poder sobre nosotros para nada. ¿Recuerdan ustedes la historia de Job? Satanás quería probar a Job y ¿qué fue? Fue directamente a Job para probarlo, ¿sí? No, fue y pidió permiso. ¿Sí? Satanás no tiene ninguna potestad sobre nosotros ni sus demonios, ¿sí? Pero sí tiene poder sobre aquellos que no son creyentes. Entonces recuerda esto la próxima vez que alguien te esté enfadando, alguien te esté molestando, de que tienes una lucha espiritual. Y que esas personas en verdad no tienen otra opción más que actuar de esa forma. No pueden hacer el bien porque no son hijos de Dios. No pueden hacer el bien porque no tienen la nueva naturaleza. Siguen la naturaleza pecaminosa. Y como naturaleza pecaminosa no tienen otra opción más que pecar, pecar, pecar y pecar. ¿Están conmigo? Amén. Continuamos y vemos el verso 3. Dice: entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí leemos otras 4 cosas más que éramos antes, y antes estábamos bajo el dominio de la carne. Comentaba pues de que tenemos 2 naturalezas. Y antes no, solamente teníamos naturaleza pecaminosa. Entonces no teníamos otra opción más que pecar, pecar y pecar. Pero ahora como cristianos, aún sigue esa otra naturaleza, ¿verdad? ¿O hay alguien aquí que no peca? ¿No? Todos pecamos, ¿verdad? Algunos pecan más que otros, ¿sí? Pero ahí vamos, estamos en el proceso. Pero el punto es este: de que nosotros necesitamos, para no continuar pecando, mantenernos en el Espíritu. Antes no había opción, antes tenías que pecar, porque lo único que tenías era naturaleza pecaminosa. Estabas bajo el dominio de tu carne, de satisfacer los apetitos de tu carne. Pero hoy, gracias a Dios, por su gracia, ya no es así. Hemos nacido de nuevo. Ahora tenemos la opción de decirle no al pecado. ¿Sí? Sí, amén. Ven, hijo, por favor. Quiero mostrarles un ejemplo. En algunas partes se saludan así. Saludan así. ¿Sí? Y antes, yo representando el pecado, no había otra más que yo tenía el control de él. Él era mi esclavo, yo lo tenía de la mano. ¿Sí? No podía hacer nada, sino que pecar, pecar y pecar. Pero cuando recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo entra en nosotros, el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Entonces, ¿por qué es que seguimos pecando? Porque tú no sueltas el pecado. ¿Sí? Entonces, eso es por la gracia de Dios que ya no tenemos que seguir pecando, pecando, pecando. Ahora somos libres. Pero todavía vivimos en esta naturaleza, en este cuerpo. Y pues hasta que llegue el día del Señor, entonces sí seremos libres completamente del pecado. Pero por lo tanto, seguimos luchando. ¿Amén? Y quiero decirles algo, que el día que no estás en la lucha es el día que te diste por vencido. ¿Sí? Porque siempre está ahí la mente atacando, están los malos pensamientos, están las tentaciones, y que de que sí, de que no, de que sí, de que no, de que sí, de que no. Estás en la lucha. El día que no estás en la lucha es porque dices, sí, vámonos, otra vez al mundial. Pero mientras estés en la lucha, ahí vas. Sigue luchando. ¿Amén? Hijos de ira. Antes éramos hijos de ira. ¿Por qué? Éramos hijos de ira por nuestro pecado que no había sido perdonado. ¿Sí? Porque nuestro pecado no había sido perdonado, tú y yo merecíamos la ira que fue derramada sobre Cristo Jesús. Él pagó el precio de nuestros pecados. Entonces, antes, cuando no habíamos aceptado a Cristo Jesús, esa ira era para nosotros, la ira del Padre. ¿Sí? Allí fue donde Él derramó su ira, porque Dios es santo. ¿Cuántos saben que Dios es santo? ¿Sí? Dios no puede ver el pecado, por eso fue que el Padre le dio la espalda a Jesús cuando gritó, mi Dios, ¿por qué me has abandonado?
En ese momento de soledad de Jesús fue cuando Él pagó por nuestro pecado. Y si hay alguien aquí que no conoce a Jesucristo, que no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, es hijo de ira. Tendrá que pagar por su propio pecado, porque ha rechazado el pago que Jesús hizo por él. Esos éramos nosotros antes, hijos de ira. ¿Son buenas noticias que ya no somos hijos de ira? ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando el Señor los salvó? ¿No era un momento inolvidable? ¿Sí? Un momento de gozo, de alegría, de felicidad, un momento donde tú querías compartirle a todo el mundo acerca de lo que te había sucedido y querías que todos experimentaran lo mismo que tú experimentaste. ¿Sí? ¿Y qué pasó con esa pasión? Sigue ahí, ¿verdad? Amén. Hermanos, cuando recordamos de nuevo atrás nuestras vidas antes de Cristo y vemos la gracia de Él, podemos valorar, apreciar el regalo hermoso que se nos ha dado. Y esto, hermanos, debe de hacer algo en nosotros. Y lo vamos a ver al final del estudio de esta mañana. Debe de causar algo en nosotros. Por eso es bueno recordar atrás lo que éramos. Pero pues vamos a continuar y vamos a ver el verso 4 y 5. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. En este texto vemos la segunda sección o segundo punto de nuestro estudio de esta mañana, y es lo que somos. ¿Ustedes han escuchado un dicho que dice: no hay perro que valga? En Efesios encontramos varios perros que valen, y valen mucho. Hace una diferencia entre vida y muerte, y aquí precisamente encontramos uno de ellos. Pero Dios, ¿sí? Hablando de lo que antes estábamos muertos, no podíamos hacer nada, nos íbamos a ir al infierno. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero Dios, ¿no es bueno que esté este pero aquí? Pero Dios, ¿qué es qué? Rico en misericordia. Hermanos, nosotros necesitamos la misericordia de Dios, no solamente en el momento de nuestra salvación, pero cada día de nuestra vida. Necesitamos la misericordia de Dios a cada momento. Necesitamos la misericordia de Dios. ¿Recuerdan en el libro de los Hechos, allá con Ananías y Zafira? ¿Recuerdan? ¿Qué fue lo que hicieron? Dijeron una mentira y media mentira, ¿verdad? Porque sí dieron algo del dinero del que vendieron el terreno. ¿Y qué pasó? Cayeron, ¿no? Muertos, así. Vino la esposa y también mintió y también. ¿Te imaginas que Dios siguiera haciendo lo mismo? Estuviera vacío este lugar. ¿Sí? Necesitamos la misericordia de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, recuerda esto, cristiano. Recuérdalo cuando estén los ataques de que no eres digno. Pero Dios es rico en misericordia. Cuando el enemigo te dice: ya para qué vas a la iglesia, no cambias. Pero Dios es rico en misericordia. Rico en misericordia. No pobre, no que apenas ahí va. No, rico en misericordia. Tú acércate al Padre, arrepiéntete, y Él te perdona y te da de su misericordia. Y hermano, estas son buenas noticias. En Lamentaciones 3:22 leemos esto: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, y nunca, hermanos, van a decaer. Leemos también que dice: por gracia ustedes han sido salvados, por la gracia de Dios. Más adelante Pablo nos va a recordar de esta verdad tan importante. Ahora, lo primero que vemos en cuanto a lo que somos hoy
es que somos amados. ¿Sí? Tú y yo somos amados, y esas son, hermanos, una gran bendición el saber que Dios te ama a ti. ¿Hay alguien aquí que conoce a alguien famoso, aparte de Alejandro? ¿A otra persona famosa que conozcas? ¿Sí? ¿Cuántos quisieran poder entrar a la oficina del presidente de la República? ¿Sí? Bueno, sin pensar en quién está ahorita como presidente. El solo hecho de poder entrar ahí, ¿no? Con toda libertad, toda confianza, decir, es mi cuate, yo puedo hacerlo, ¿no? A lo que voy es de que muchas veces nosotros buscamos la aprobación de alguien más. Y se nos olvida que ya tenemos la aprobación de Dios. Y no solamente su aprobación, su amor. Y el amor de Él es un amor genuino. No de conveniencia, no de que si rayaste hoy, eres mi cuate y te amo. Sino que Él siempre te ama. Eres amado. Cuando nadie más te amaba, el Señor te amaba. En tu peor estado, aún siendo pecadores, dice la palabra de Dios que Él demostró su amor para con nosotros, aún siendo pecadores. ¿Sí? Aún cuando estamos en lo peor de lo peor, el Señor te miraba y decía, yo te amo. Yo te amo. Cuando Cristo murió en la cruz fue porque te ama. ¿Sí? Eres amado por el Rey de Reyes, por Dios Todopoderoso. Eres amado por Él. Amén. Si sientes que nadie más te ama, recuerda que Él sí te ama. Amén. También leemos que tenemos vida. ¿Sí? Ahora tenemos vida. Y es bueno, hermanos, el poder hoy en día decir que tenemos vida. Y la vida que tenemos es no solamente vida de vivir, de poder respirar aquí en la tierra, pero es una vida eterna. En el momento que tú y yo fuimos salvos, en realidad fue cuando comenzó la vida eterna. ¿Por qué? Porque ya no mueres. Si algo pasara hoy en este día, no mueres. En ese mismo instante que dejas de respirar aquí, ya está dando tu primer respiro allá en el cielo. ¿Sí? Por eso es que Pablo escribe acerca de la posición que él se encontraba tan difícil. Dice, me quiero ir, pero también sé que es de bien para ustedes que me quede aquí. No sé cuál escoger. Lo bueno que él no tenía que escoger, el Señor escogió por él. ¿Sí? Pero la vida eterna, hermanos, comenzó en el momento que tú y yo fuimos salvos. Y no solamente la vida eterna, pero la vida que hoy podemos vivir en Cristo Jesús, que podemos disfrutar hoy. Tenemos gozo. Algo que me maravilla mucho es que a veces las personas están buscando riquezas materiales, ¿no? Quieren dinero, quieren lana. ¿Sí? Tienen 2, 3 trabajos para poder comprarse diferentes cosas. Y es lo que ellos están buscando, cosas materiales. Y lo que el Señor nos da a ti y a mí es algo que el dinero no puede comprar. Y es lo que todo el mundo necesita. ¿Quién puede ir al mercadito y decir, me da 1 kilo de amor, 2 kilos de gozo y 3 de paz? ¿Verdad que no? En ninguna parte te van a vender eso. Pero es algo que el Señor te da gratuitamente. Amor, paz, gozo. Esas cosas el Señor te las quiere dar, te las da y las tienes. Más que a veces se nos olvida. ¿Sí? Pero ahí están. Y el Señor te quiere recordar esta mañana que por su gracia tienes vida. Vida que Él quiere que vivas en abundancia y vida eterna. Amén. Por su gracia. Otra cosa que leemos es que somos, de cierta forma, o seremos coherederos de Cristo. Bueno, somos y seremos. Vamos a ver versos 6 y 7. Dice, y juntamente con Él los resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
En estos versos miramos lo que seremos en Cristo, y les comentaba, una de estas cosas es coherederos de Cristo. Aquí la palabra lo dice de que ya somos, y sí, posicionalmente ya somos coherederos de Cristo. Posicionalmente ya hay un lugar reservado con tu nombre en el cielo. Si pudieras imaginarte, llega un hermano al cielo y ve ahí una silla con el nombre tuyo. ¿Sí? Y así cada uno de nosotros. Aunque ya somos coherederos de Cristo, aún estamos aquí, ¿verdad? Pero un día vamos a estar allá. Y vamos a estar, como dice la Escritura, juntamente con Él. Sentados en los lugares celestiales. ¿Sí? Tú y yo, esto es lo que nos espera. ¿No es bueno? Sí. ¿No es para que te dé ánimo de seguir adelante? Y decir, hay algo más que esto. Jesús lo prometió. Jesús dijo, y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sí? ¿Jesús murió? ¿Resucitó? Sí. Entonces va a regresar con nosotros. ¿Sí? Y fue a prepararnos un lugar. Y no un lugar en otra colonia, sino que ahí junto con Él. ¿Nos amará o no? Sí. Si a veces nosotros mismos no nos aguantamos, Él sí. Él nos ama. Amor verdadero. En el cielo, hermanos, tendremos todo. Y en verdad, ¿qué vamos a querer en el cielo? ¿Qué iremos a querer en el cielo? Estando en la presencia del Señor. Cuando nosotros venimos a los servicios, a los cultos, tenemos una probadita del cielo. Cuando estás aquí alabando al Señor, alguno que otro está pensando en el partido, ¿verdad? Otros están pensando que voy a hacer de comer cuando acabe el servicio. ¿Sí? Pero la mayoría están pensando en el Señor. No tienen ninguna preocupación más que alabando al Señor, dándole gracias al Señor. Es una probadita del cielo. Cuando estemos allá con Él, de igual manera, ¿qué iremos a querer? Si ya estamos con Él, ya lo tenemos todo. Yo creo que no vamos a querer, desear, anhelar nada. Nada. Me recuerda esto de un hombre que era muy rico, este hombre. Y pues ya estaba enfermo. Y le pesaba tener que dejar todo su dinero. Entonces ahí en la cama él oraba al Señor: Señor, por favor, déjame llevarme la maleta que tengo debajo de la cama. Pues ya la había llenado con barras de oro. Y así oraba él, y hasta que por fin llegó el día donde ya. Y ya con su último estaba orando: Señor, por favor, la maleta, la maleta. Y ya el Señor, bueno pues, nomás una. Y sí se lleva la maleta. Y así que ahí está ya esperando entrar. Está Pedro, San Pedro esperándolo para que pueda entrar. Y dice: ¡hey! ¿Qué onda con esa maleta que traes ahí? Dice: no, me dieron permiso, el Señor me dio permiso de poder meterla. No, aquí no puedes meter nada. No, pero que el Señor me dio permiso y que... Dice: deja una llamada. Ya se fue Pedro, hizo la llamada, ya regresa. Bueno, está bien, puedes entrar con esa maleta, pero déjame inspeccionarla. ¿Por qué tenías tantas ganas, o cuál era tu deseo tan grande de meter esta maleta? ¿Qué traes ahí, pues? Déjame ver. Y la abre Pedro y se empieza a reír. ¿Te trajiste pavimento? ¿Sí? Las calles allá en el cielo serán de oro. ¿Qué vamos a anhelar? ¿Qué vamos a desear allá en el cielo? ¿Sí? Nada. Pero aún así somos coherederos con Cristo Jesús. Otra cosa que somos y seremos, leemos ahí, es de que somos hijos de gracia. Y ese es un muy buen contraste. Anteriormente mirábamos que antes de Cristo éramos hijos de ¿qué? De ira. Y ahora, como cristianos, somos y seremos hijos de gracia. ¿Sí? Seremos hijos de gracia porque, como dice el texto, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ya hemos recibido la gracia de Dios, pero en aquel día
Cada uno de nosotros seremos como trofeos del Señor. Mi gracia sobre él, mi gracia sobre ella. Ahí está mi gracia. Véanla, mi gracia. Allí. ¿Sí? Todo el mundo verá la gracia del Señor a través de nosotros. Qué maravilloso, ¿no? De que el Señor te presuma como su trofeo. Que diga, mi gracia, ahí está mi gracia. Y todos aplaudiendo, ¡eh! ¿No? Y más mi gracia, y mi gracia, y mi gracia, y mi gracia. Hermanos, somos hijos de gracia. En alguna ocasión éramos, gracias. En alguna ocasión éramos objetos de ira, hijos de ira. Ahora somos hijos de gracia. A continuación leemos versos 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Lo que ahora somos y seremos es solo por la gracia de Dios, hermanos. La gracia, la gracia, la gracia de Dios. Hemos visto hoy la misericordia y hemos estado hablando acerca de la gracia. A veces como que confundimos esos dos términos, la misericordia y la gracia, ¿verdad? Y quisiera darles hoy un ejemplo de cómo quizás podemos distinguir la misericordia de la gracia. Si la misericordia es no recibir lo que mereces, y la gracia es recibir lo que no mereces. Vuelvo a repetir, la misericordia es no recibir lo que mereces, y la gracia es recibir lo que no mereces. Un ejemplo, el pastor Alejandro ya se le está haciendo tarde ir a comer, va en la autopista, ¿sí? Va excediendo un poquito la velocidad, un poco. Los que han manejado con él saben lo que estoy hablando, un poco, no mucho, unos 20 kilómetros quizás. Y lo detiene la federal, ¿sí? Lo detiene, se orilla y dice, pues, ni modo, ¿no? Que venga lo que venga. O sea, ni modo decir que no. Y entonces el oficial le dice, ¿sabes que exhibiste la velocidad? Y pues Alejandro, sí, está bien. ¿Sabes que te tengo que dar una multa? Pues sí, está bien. Bueno, no te la voy a dar. Vete a tu carro y vete con cuidado. Esa es misericordia. No le dio lo que merecía. ¿Qué merecía? Una multa. Pero no se la dio. Misericordia. Y ya va Alejandro en el carro dándole gracias a Dios. Cuando va a salir, el oficial lo detiene otra vez. ¡Ey! Espérate. Saca el oficial 200 pesos de su cartera y dice, toma, vete a comer algo. Esa es gracia. Le dio lo que no merecía. ¿Merecía él 200 pesos para irse a comer? No. Esa es la gracia, ¿sí? Nosotros hemos recibido la gracia de Dios, algo que no merecemos. La gracia de Dios es el favor de Dios para con nosotros. La gracia de Dios es algo que no te puedes ganar y es algo que no te mereces. Simplemente dado por Dios a ti. Esa es la gracia, ¿sí? Y dice aquí el pasaje muy simple, muy claro, que por gracia sois salvos, por medio de la fe. No es de nosotros, pues es un don de Dios, o sea, un regalo. No por obras, para que nadie se gloríe. En otras palabras, ninguno de nosotros podremos estar delante del Señor o con los demás hermanos y decir, pues yo estoy aquí porque yo predicaba el Evangelio todos los días. No. Yo estoy aquí porque yo ayudaba a los pobres todos los días. No. Estás aquí solo por la gracia de Dios. Es algo que Dios hizo. Algo que Dios quiso regalarte. Es la única razón. No por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Pero qué contraste, ¿no? La gracia de Dios, la gracia del Señor. Digo contraste porque ustedes ahora se encuentran estudiando lo que es Génesis, ¿verdad? Y en Génesis van a empezar a mirar lo que es la ley. Y cómo Israel estaba bajo la ley y tenían que seguir la ley.
Y la ley no es mala, nos dice Pablo, sino que cuando no cumple su propósito se convierte en mala. La ley es buena porque el propósito de la ley es para llevarte a Cristo, para demostrarte tu necesidad de Cristo. ¿Sí? Pero el contraste es este. Leemos en Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y es lo que nosotros hoy tenemos, la gracia del Señor. La gracia fue demostrada a toda la humanidad cuando Jesús murió por el pecado del mundo. ¿Sí? Cuando Jesús murió en la cruz, murió por el pecado de toda la humanidad. No solamente para algún grupo en especial, sino que por toda la humanidad. La pregunta ahora puede ser, ¿y por qué no todos son salvos? Porque no todos han recibido ese regalo. Si a cada uno de ustedes se les diera un cheque, ¿de cuánta cantidad? Pongan la cantidad. ¿Cuánto? $1,000. ¿Tan poquito? Necesitamos más para poder construir aquí, comprar aquí. $100,000. Vamos a decir 1,000,000. ¿Qué les parece? Sí, 1,000,000. Para no ser tan exagerados. 1,000,000. Y cada uno de ustedes tiene este cheque de 1,000,000 y no, pues que tengo la pura lana y que aquí está y todo eso, ¿no? Pero no tienes dinero para comprar comida, para pagar los recibos, no poner gasolina en el carro, nada de eso, no tienes dinero. Tienes el cheque, pero no tienes el dinero. La única manera que ese cheque te va a ser útil es cuando lo vayas a cambiar. Mientras tanto no sirve de nada. Toda la humanidad tiene el sacrificio de Jesús. Allí está. Ellos si lo aceptan, entonces van a ser beneficiarios del sacrificio de Jesús. Mientras tanto, ¿de qué les sirve? De nada. ¿Sí? La gracia de Dios fue demostrada a toda la humanidad cuando murió en la cruz. Pero no todos son salvos porque no todos han recibido esa gracia. Allí está el alcance de todos, pero no todos la han recibido. Pero ustedes sí, gloria a Dios. La gracia de Dios no solamente, hermano, la necesitamos para nuestra salvación, pero la gracia de Dios la necesitamos cada día en nuestras vidas, en nuestro caminar. Necesitamos la gracia de Dios. En los problemas que tenemos, la gracia de Dios. En las pruebas, la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios. Pablo lo dice de esta manera, 2 Corintios 12, versos 9 y 10. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder es perfección, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sí? Pablo entendía eso, él entendía de que yo necesito la gracia de Dios cuando me encuentro en esos momentos difíciles, cuando me encuentro solo, cuando me encuentro angustiado, cuando me encuentro en dolor. Necesito la gracia de Dios. Porque en esas debilidades se demuestra fuerte la gracia de Dios. Cuando tú estás bien en tu salud, tienes fuerzas, tienes energía, puedes hacer las cosas, la tentación es de tú recibir el crédito. Yo lo hice. Pero cuando estás enfermo, cuando no puedes, cuando apenas andas y lo logras hacer, sabes que fue por la gracia de Dios. Y este punto lo entendía Pablo. Nosotros necesitamos entender ese punto también hoy para nuestras vidas. Necesito la gracia de Dios. ¿Sí? Habla la Escritura acerca de la riqueza de la gracia de Dios. Te voy a hacer una pregunta. No contestes en voz alta, solo medítalo. Lo que tú estás pasando hoy, en estos momentos, esa prueba en la que te encuentras, esa decisión que tienes que tomar, ¿sí? Quizás una enfermedad, quizás sufres de dolores de cabeza, ¿sí? En eso que estás batallando ahorita, si llegando a tu casa encontraras una maleta llena
de dinero, 1,000,000 de pesos, ¿crees que iba a aliviar lo que estás sintiendo? ¿Crees que iba a quitar de tu mente esa preocupación de que, ¿y qué voy a comer mañana? ¿Crees que iba a quitar ese dolor de cabeza al mirar ese dinero ahí en tu casa? ¿Dolor de cabeza qué? No, que a dónde voy a ir a mis vacaciones. Si mirando ese dinero ahí, los problemas, las pruebas, la mayoría de ellos que tenemos ahorita empiezan como que a desaparecer. Al mirar esa riqueza delante de nosotros, lo mismo sucederá si miramos la riqueza de la gracia de Dios, que ya la tienes, cristiano, ya es tuya. Solamente tenemos que meditar en ello, recordarlo y aceptarlo, porque ahí está, es tuyo. Sí, pero de todo modo no tengo comida en el refri. El Señor va a proveer. Su gracia es grande. ¿Sí? Él ha sido fiel, ¿o no? Y Él seguirá siendo fiel. La decisión es tuya. ¿Qué vas a escoger? ¿Enfocarte en esas pruebas, dificultades, o enfocarte en la gracia de Dios? Enfocarte en su grandeza, enfocarte en su fidelidad, enfocarte en su gracia. Creo que sería mejor si nos enfocamos en su gracia, ¿no creen? Hablando acerca de toda esta gracia, ¿qué es lo que debe de mover en nosotros? ¿Qué es lo que debe causar en nosotros? ¿Qué creen? Gozo, gratitud. ¿Sí? ¿Qué más? Les pregunté lo que sentían cuando primero fueron salvos. Ese deseo, esa pasión, ese amor. Eso debe de causar en nosotros. Volvernos a enamorar del Señor. Regresar a nuestro primer amor. Eso es lo que la gracia de Dios debe de hacer en nosotros. Por último, vamos a leer el verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En esta última parte, que es nuestra responsabilidad, la Escritura nos dice aquí que lo que debemos de hacer es hacer buenas obras, ¿sí? Y básicamente lo que nos está diciendo es de que debemos de hacer la voluntad de Dios. Porque dice aquí que aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano, o sea, ese era el plan de Dios, la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos resumir la voluntad de Dios? Quizás la podemos resumir cuando Jesús resumió la ley. Cuando le preguntaron cuál es el mandamiento más importante, ¿y qué contestó Jesús? Ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, toda tu alma, todo tu corazón, toda tu mente, con todo. ¿Sí? Ama al Señor con todo y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que ames al Señor tu Dios con todo y que ames a los demás como a ti mismo. Esa es la voluntad de Dios, así de sencillo. ¿Sí? Y eso es lo que debe de mover en nosotros la gracia del Señor, hacer la voluntad de Él. Ya para terminar, ahí mismo miramos algo muy interesante, hermanos, y lo que es tan interesante es la palabra que utiliza aquí Pablo, y es la palabra hechura. Esta palabra, hermanos, en el griego es la palabra poema, y de esta palabra proviene la palabra poema, ¿sí? Dice aquí que nosotros somos hechura ¿de quién? De Dios. Entonces sería, nosotros somos la obra maestra de Dios, ¿sí? Cada uno de ustedes es obra maestra de Dios. Ponte a pensar en una obra maestra. ¿Qué hay en una obra maestra? ¿Qué hay? Arte. En una obra maestra es una obra única, no hay otra igual. Hay piratería,
todos son piratas. ¿Sí? Pero esa obra maestra es única. Esa obra maestra es especial. Esa obra maestra es de gran valor. Tú eres una obra maestra. ¿Qué quiere decir? Que eres único, que eres especial y que eres de gran valor. O sea, tú vales mucho al Señor. Eso es lo que es una obra maestra. Es importante que nosotros recordemos eso en este día, hermanos. Que en esta semana, cuando vayas a trabajar, cuando estés en casa, allí trabajando, cuando estés platicando con tus compañeros, con tus vecinos, recuerdes, yo soy una obra maestra. Yo soy único, soy especial y valgo mucho y tengo la gracia de Dios. Y por lo tanto, yo quiero que tú también la tengas. Amén. Y compartir con ellos el amor de Dios. ¿Sí? Compartir con ellos el plan de la salvación. Recordar que en un tiempo nosotros anduvimos como ellos perdidos. Pero ahora por su gracia aquí estamos. Y si el Señor nos ha salvado a nosotros, ¿a quién no puede salvar? ¿Sí? Tú eres una obra maestra. Aquí voy a mostrarles el billete de 500 que me prestó Alejandro. Es un billete de 500. ¿Quién lo quisiera? Sean honestos. Sé que hoy te están aplicando el principio de que los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Pero ahorita quiero que sean honestos. Creo que todos nos caería bien uno de 500, ¿no? Ahora les pregunto, si agarramos este billetito y lo doblamos así, ¿todavía lo quieren? Sí. Okay. Si agarramos este billetito y lo hacemos así, bolita, ¿todavía lo quieren? Sí. Que la canción. Y si agarramos este billetito y lo tiramos aquí y lo pisamos, ¿todavía lo quieren? Sí. ¿Y por qué lo siguen queriendo? Porque no ha perdido su valor. Nosotros en nuestras vidas como cristianos a veces las pruebas y dificultades de cierta forma nos han doblado, nos han torcido. A veces nos sentimos como hechos bola. A veces nos sentimos como que nos han pisoteado y viene ese desánimo. Pero tú no has perdido tu valor. Eres una obra maestra. Amén. Vamos a orar.